Nosotros tenemos acá al doctor Pedro Frías, quien aspira a ser miembro del Consejo Superior. Y vamos a conversar con él porque es interesante. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, muchísimas Un gusto gracias. tenerle por aquí. El placer es nuestro por la oportunidad. Bueno, Primero yo quiero hacer una pregunta. Yo digo lo siguiente, Pedro, hay que tomarlo en cuenta organizado. Sí, organizado. Definitivamente. Pero antes que nada, yo quiero que usted le explique a la gente qué es el Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Cuál es su función? Mire, el Consejo Superior del Ministerio Público es un órgano constitucional que se estableció en la Constitución del año 2010 y luego las funciones se describieron en la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11. Es el órgano de gobierno del Ministerio Público donde se trazan todas las políticas a nivel de la estructura del Ministerio Público. Se manejan los temas administrativos, presupuestarios, traslados, ascensos, nuevas promociones. Ah, eso lo conoce el Consejo. Sí, señor. Los traslados, los ascensos, promoción y eso lo conoce el Consejo. Sí, señor. O sea que, por ejemplo, de un fiscal, el llevarlo a la Corte de Apelación, eso es decisión del Consejo. Sí, señor. Oh. Es decir, que tiene una gran función porque impacta, es decir, sus decisiones impactan toda la dinámica estructural del Ministerio Público en diferentes aspectos. ¿Y cada qué tiempo hacen elecciones? Cada 3 años. Cada 3 años. ¿Cuándo son las elecciones ahora? El sábado 9, es decir, el próximo sábado 9 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en 10 centros regionales. En las 10 jurisdicciones, ¿verdad? Es decir, en la sede de la Procuraduría, en Santiago, La Vega, Puerto Plata, Barahona, San Cristóbal, etcétera. ¿Y cuántos miembros tiene el Ministerio Público actualmente? Porque muchas veces hay quejas con el tema de que no tienen los suficientes miembros para responder a las necesidades. Es así, realmente la matrícula del Ministerio Público ronda por los 1000 fiscales o un poquito más de 1000 fiscales en los diferentes rangos, entiéndase, fiscalizadores, procuradores fiscales, procuradores de corte y los adjuntos que son 14. Sin embargo, necesitamos más fiscales. Doctor, explíqueme una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre fiscal y fiscalizador? Lo que sucede es que el fiscalizador es el que representa al Ministerio Público por ante el juzgado de paz. Es decir, es como el cargo base. Yeah. Entonces el procurador dentro fiscal. De lo que es el escalafón. Exacto. Dentro de lo que es el escalafón, esa es la más bajita. La más baja. Entonces el procurador fiscal representa al Ministerio Público, a la sociedad, ante primera instancia. Los procuradores de corte, ante la Corte de Apelación y los adjuntos. ¿Y el procurador fiscal no es el mismo adjunto? No, señor, no. Lo que pasa es que anteriormente... Es decir, pero era antes, sí era. Sí, anteriormente le llamaban procurador fiscal adjunto. Exacto. Pero luego desapareció esa nomenclatura al modificar el estatuto y pasar a la ley orgánica. Entonces la descripción correcta hoy es fiscalizador, procurador fiscal, procurador general de corte, procurador adjunto, que son como los ayudantes de la procuradora, como se llamaba antes, y la señora procuradora. ¿Y qué se necesita para ser miembro del Consejo Superior? Bueno, los requerimientos base, primero ser miembro de carrera del Ministerio Público y segundo, no haber sido sancionado por ningún tipo de falta disciplinaria. Es decir, hay que tener... En su desempeño. Sí. O sea, que puede aspirar a tanto un procurador fiscal como un procurador adjunto, como pueden aspirar. Sí, de hecho, son 4. Menciono 4 porque la señora procuradora es de pleno derecho. Sí. Entonces los 4, fiscalizador, procurador fiscal, procurador general de corte y procurador adjunto, los eligen sus pares. Y entonces esas 4 personas más la procuradora componen el Consejo Superior. Okay. Una pregunta. Y dada la... Nosotros tenemos un diputado, creo que por cada 50,000 habitantes, ¿verdad? Sí. Tengo entendido que es así. ¿Y cuántos fiscales nosotros tenemos y cuántos deberíamos tener?
Realmente se han estado haciendo levantamientos. Nosotros tenemos un órgano que se llama la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, que ha estado haciendo levantamientos, y en esos levantamientos ha identificado la necesidad de nuevos miembros del Ministerio Público, evidentemente que entran por el rango más bajo, como fiscalizador. Y nosotros entendemos que ya de cara al año próximo se debe realizar un concurso de aspirantes a fiscalizadores donde se van a reclutar diferentes abogados para que pasen por todo ese filtro, todo ese proceso, se puedan formar en la Escuela Nacional del Ministerio Público y pasen a ser miembros del Ministerio Público. Pero perdón, ese tema de la formación, que es importante en esta parte, ¿qué tiempo debe permanecer una persona que aspire a ser ya fiscal, ¿verdad? ¿Qué tiempo debe permanecer en ese proceso formativo ya luego de salir de una universidad, ¿verdad? Mire, el proceso es bastante riguroso, porque entre 6 a 8 meses se mantienen de forma intensiva en la Escuela Nacional del Ministerio Público en formación en diferentes aspectos: derecho penal, derecho procesal, derecho constitucional, teoría general del derecho, etc. O sea, es un proceso bastante riguroso, y por eso los jóvenes que egresan de la escuela son jóvenes con mucha calidad y muchas competencias. Doctor, una pregunta. Yo tengo entendido que la ley faculta al Poder Ejecutivo a nombrar una parte de los procuradores adjuntos. Sí, señor. ¿El Poder Ejecutivo puede nombrar esos procuradores adjuntos que le tocan a él sin necesidad de pasar por ese sedazo? Sí, es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Pero ahí hay un problema entonces, porque podemos agarrar a cualquier abogado y ponerlo de procurador adjunto sin haber pasado por todos esos sedazos que usted acaba de decir. Sí, lo que pasa es que debe tener el proceso formativo por lo menos. La ley no lo plantea. No lo plantea. Ahora, quiero, verdad, ser bastante honesto. A pesar de que la norma establece que el Ejecutivo tiene la facultad de nombrar 7 procuradores adjuntos, en la actualidad la mayoría de los procuradores adjuntos son miembros de la carrera del Ministerio Público. ¿Qué les parece? Son miembros de carrera. Son compañeros que son miembros de carrera y han sido tomados en cuenta para ser procuradores adjuntos. Esa es la realidad. Pero la ley le da la discreción al presidente de poner a quien él quiera. Así es. Bien. Pedro, ya adentrándonos un poquito a lo que es para ahorita hablar sobre lo que son las aspiraciones, que sí, señor. Hay un tema de una corriente que se está produciendo en Latinoamérica, y aquí en otras ocasiones nos hemos hecho eco del tema de las medidas de coerción. Por lo regular, el Ministerio Público, el Ministerio Público es el que la solicita, ¿verdad? Y el que le sugiere al juez el tipo de medida a aplicar en este caso. Entonces, esa corriente habla de un exceso de peticiones de medidas de coerción. Me interesaría saber cuál es su... De hecho, perdón, abundando en lo que tú dices, hay un juez mexicano que decidió no aplicar ninguna medida de coerción fuera prisión. Que fuera prisión. Sobre todo con el tema de la prisión, que es un exceso. ¿Cuál es su posición sobre esto? Bueno, ¿ustedes quieren la posición como fiscal o como académico? Porque yo soy docente universitario también. No, usted la da como usted quiere. Fíjense, cuando un fiscal hace la ponderación para solicitar medidas de coerción, debe analizar varios aspectos. El primer aspecto es si tiene elementos de prueba. Elementos de prueba que le llevan a pensar que esa persona podría estar vinculada a un ilícito. El segundo elemento fundamental es que ese ilícito, esa conducta esté tipificada en la norma penal. Y el tercer elemento, que yo pienso que es el decisivo, es el peligro de fuga. Es decir, a veces existen personas que tienen arraigo y dicen, bueno, pero mira, tiene un arraigo social, laboral, económico, pero a veces el propio arraigo pone en riesgo la investigación. Una persona que se esté investigando y que tenga muchísimos recursos económicos, tenga muchísimas vinculaciones en el orden social,
puede torpedear el proceso de investigación, puede amenazar testigos, puede comprar voluntades. Entonces el fiscal analiza todos esos elementos y de ahí es que surge la decisión de solicitar medidas de coerción. ¿Para qué? Para blindar su proceso. Esa es la realidad. Y por eso que ustedes ven que el fiscal de manera cotidiana solicita medidas de coerción. Porque la norma permite que pueda presentar el proceso sin solicitar medidas de coerción. Sí. Es decir, puede presentar su requerimiento conclusivo sin solicitar medidas, pero puede ponerse en riesgo la propia investigación y entonces por eso es que se motiva a solicitar las medidas de coerción. Pero en este caso, por ejemplo, en la República Dominicana, vemos, por ejemplo, hay un caso de un empresario reciente que está en un proceso de divorcio con su esposa lo acusa de agresión física y psicológica, ¿verdad? Pero lo que tengo entendido es que a ese empresario nadie le preguntó nada. O sea, para tomar 3 meses, es verdad, el fiscal aporta unas evidencias, ¿verdad? La parte de la defensa, en este caso de esa persona, también aporta sus evidencias, pero nadie le preguntó nada a él. Mire, yo no quisiera opinar sobre ese caso en específico, es un caso que se está dilucidando. Porque la mayoría de los casos, pero en el contexto, la entrevista o el interrogatorio no es un elemento obligatorio al momento del fiscal decidir solicitar medidas de coerción o no. El fiscal lo que tiene que hacer es una labor investigativa de manera objetiva. Claro. Y si obtiene algún elemento a descargo, evidentemente no esconderlo, también ofrecerlo como parte de la objetividad. Doctor, pero hay una cosa que yo no entiendo. Por ejemplo, todos los famosos casos sonados, extraordinarios, que se han hecho mucho aparataje y muchas cosas sobre supuestos actos de corrupción. Ok, se investigan, pero yo pregunto, si resulta que esas personas, después de haber sido filmados, lo agarran de madrugada en su casa, lo esposaron, sacaron fotografías, le pusieron un año y 8 meses de prisión preventiva, y resulta que esa gente al final, cuando ya están en juicio de fondo, salen descargados. ¿Quién le reivindica esa parte? Mire, realmente en los procesos que el Ministerio Público lleva, sin duda alguna, cuando se solicita medidas de coerción o se imputa, es porque efectivamente se tienen elementos de prueba. El Ministerio Público no especula. Pero, por ejemplo, yo le voy a poner el caso de Odebrecht. Odebrecht agarraron 18, quedan 2 y los 2 están en apelación. Ahora, a esos 18 lo pusieron a figurar en la prensa, esposado, lo agarran de madrugada, tuvieron preso un tiempo en la cárcel. Su familia fue vilipendiada con esa acción. ¿Quién paga la honorabilidad de esa gente? ¿Quién les restituye al final? Y son situaciones bastante complicadas, por eso el proceso penal no solamente debemos verlo desde el punto de vista de la norma, de la aplicación de la norma, sino también tiene un aspecto, una cosmovisión del proceso. Los tratadistas hablan de la cosmovisión del proceso y de las miserias del proceso penal, porque a veces emanan decisiones que no son las más halagüeñas. Doctor, okay, pero vamos a su candidatura ahora. Sí, señor. Sí. ¿Qué es lo más interesante? ¿Y qué es el sábado? ¿Y qué es el sábado? Yo estoy viendo aquí un ¿Cuánto programa. deben votar? Bueno, para el caso de los procuradores de corte, que es el escaño que me correspondería, son 268 votantes conforme el padrón levantado por el comité electoral. ¿Y por qué son 268 si hay como 1000? Lo que sucede es que recuerden que son en diferentes escalafón. Por ejemplo, en los procuradores fiscales son más de 400. Okay. Los fiscalizadores, 300 y tantos. Los adjuntos son 14. Okay. Y de cada sector se escoge uno. Sí, señor. Sí. Ok, ya entendí. Entonces, en el caso nuestro, conforme el padrón provisional, son 268 votantes. Ok. Y entonces, ustedes como Consejo Superior Judicial son los que determinan
este fiscal lo vamos a trasladar a tal parte, este fiscal lo vamos a sancionar con esto, este fiscal lo vamos a ascender a la corte. Lo que pasa es que existen procedimientos, paso a explicar. En el caso de la sanción, el Consejo Superior en principio no toma decisión. Para eso existe un órgano llamado Inspectoría del Ministerio Público, que es el que investiga a los fiscales. Y hace la recomendación. Hace la solicitud al Consejo de suspensión y ese tipo de cosas, pero no es el Consejo. El Consejo es el órgano de alzada ya. Después que hay una decisión, que si se apela, entonces la conoce el Consejo. Ok. En el caso de los ascensos, pues evidentemente el Consejo es el que tiene la facultad. Y en los traslados también. Sin embargo, la norma es bastante clara y establece que esos traslados no pueden hacerse de manera medalaganaria ni para dañar a nadie, sino que deben ser para beneficio institucional y también para la protección de un compañero. Imagínense que un compañero está haciendo una investigación y está siendo objeto de alguna amenaza. Bueno, pues entonces es loable trasladarlo de un escenario a otro para cuidar su integridad física. Para cuidar la integridad. Sí, señores. Entonces, Pedro Frías, veo aquí un programa interesante de propuesta. Usted dice que son 200, ¿verdad? Los fiscales sí, que señor. tienen que votar. Los procuradores de corte, sí, señor. Entonces, ¿qué usted le propone? Mire, nosotros hemos construido ese documento que usted tiene en la mano, lo hemos denominado agenda programática. Esa agenda programática ha sido construida y diseñada no por Pedro Frías, sino por una caterva de procuradores generales de corte, que identificamos las principales necesidades del Ministerio Público. Entonces la hemos condensado ahí en 12 aspectos. Existen otros aspectos que también son interesantes, pero esos son los más perentorios. Y el número uno de esos aspectos es el plan de pensiones y jubilaciones. Sí. Lamentablemente nosotros no tenemos un plan de pensiones. ¿Y no? No lo tenemos. El Ministerio Público... El Ministerio no señor. El público no lo pensionan, pero lo pensiona el Estado. No, lo que sucede es que, por ejemplo, las AFP, ustedes saben que cuando una persona se retira... a través de la AFP, igual que un trabajador normal. Pero es un monto totalmente irrisorio. Claro. Entonces nosotros necesitamos crear... ¿Y los salarios cómo están? Los salarios son regulares, no son competitivos. Ahí en el programa también ustedes van a ver que nosotros estamos propugnando por la mejora salarial en el estatuto del Ministerio Público, que era la equivalencia salarial, sí. Porque nosotros deberíamos devengar el mismo salario que devenga el juez por ante el tribunal que desempeñamos las funciones. Perdone que le pregunte esto, ¿qué normalmente en la escala inferior, en la más inferior de juez y de fiscal, qué gana un juez y qué gana un fiscal? Lo que sucede es que en la escala inferior. En el caso del juez, en este caso del juez de paz, aparte de su salario, también tiene algunas compensaciones, gastos de representación, que prácticamente duplican el monto que devenga el fiscalizador. Okay. Entonces el fiscalizador, imagínense, está por menos de 100,000 pesos de venga. Okay. Ustedes se pueden imaginar. Se puede imaginar. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, planes para obtención de vehículos, situaciones de vulnerabilidad ante enfermedades catastróficas, ¿también no están protegidos ustedes? A pesar de que tenemos un seguro médico, porque tenemos que decir la verdad, tenemos el seguro médico, pero no el seguro médico con la debida cobertura en función del riesgo al cual nosotros estamos inmersos. Fíjese que el fiscal vive allanando, vive litigando, sale tarde de la noche de un tribunal y entonces su vida está en riesgo, un riesgo manifiesto. Entonces deberíamos tener un plan, un seguro médico que sea acorde a la situación del fiscal. Doctor, en ese sentido de los procuradores fiscales y los jueces, nosotros como país tenemos la cantidad de fiscales que necesitamos. Tenemos menos de lo que necesitamos. ¿Qué tanto así? Por eso que los fiscales, por lo general, están sobrecargados. Van a una audiencia, pero a veces tienen 2 audiencias a la vez y tienen que entonces excusarse con el juez para culminar esta y irse al otro tribunal, pero tienen turno de policía, tienen que realizar actividades investigativas.
Entonces, por eso que nosotros entendemos que debe realizarse un concurso de oposición para aspirantes a fiscalizadores. ¿Cuánto más o menos debería tener el país en función de la territorial? población? Yo pienso que debería rondar por los 1.400, 1.400 o 1.500 fiscales para poder hacer tenemos 1.000. una persecución efectiva. Tenemos un poquitito más de 1.000. Un poquitito más. Estamos muy deficientes entonces. Sí, necesitamos más fiscales, sin duda alguna. Estamos hablando de un 30% por lo menos, aproximadamente. Aproximadamente. Veo aquí también que ustedes tienen el plan de vivienda, planes para obtención de vivienda. El fiscal, la mayoría de los fiscales no tienen casa, viven alquilados o vivimos alquilados. Entonces, lo que nosotros proponemos es realizar acuerdos interinstitucionales, por ejemplo, con el Banco de Reservas, Sí. para la obtención de una vivienda, que el fiscal pueda poco a poco irla pagando y que sea una tasa blanda. Sí, sí, que le acomoden ese asunto. Exacto. El tema de la seguridad, por ejemplo, con los fiscales, que se da también con los jueces, porque veo este plan aquí de un tema de seguridad. ¿Cómo es esta parte? Porque ustedes inciden, juegan un papel importante en la toma de decisiones de un tercer imparcial que es un juez, pero ustedes son los que llevan ese proceso. El nivel de peligrosidad al que ustedes están expuestos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, fíjese, un fiscal llega a un tribunal, en ocasiones ni siquiera tiene donde parquear el vehículo. Se coloca, sube a su tribunal, pero baja de su tribunal sin seguridad y se va a la oficina, Todos los se va a su fiscales casa. no tienen seguridad. La mayoría no tenemos seguridad. Pero los jueces sí tienen. Todos tienen su seguridad. Nosotros lo vemos muy bien que la tengan, pero nosotros la necesitamos. Pero son también. las dos partes contrarias. O sea, debía tener lo mismo que tiene uno, debía tener el otro. Facilitarlo el Estado. Ese es el deber ser, pero la realidad es otra, don Geraldino. Pero depende de la categoría de fiscal. Yo pienso, bueno, lo que pasa es que la ley establece como un derecho especial la seguridad, sin importar la función ni rango. Pero es verdad, o sea, realmente necesita un Sí, seguridad. así es. Pero los fiscales son los que llevan los procesos, los que Así instrumentan el proceso. Así es. Entonces la mayoría no tenemos seguridad. ¿Y se han presentado casos, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, le voy a hablar de una situación que me pasó a mí hace unos años en Santiago. Yo trabajé en la Fiscalía de Santiago un poco más de 6 años. Yo salgo del departamento donde laboraba, voy a un centro comercial a almorzar para volver a mis actividades cotidianas y estoy sentado y almorzando y me abordó un señor que yo le había solicitado medidas de coerción, qué sé yo, 6 meses atrás. Yo en ese no lo recordaba. Yo no lo recordaba y pensé No, porque que le pasan tanta gente por ahí. Pensé que era una persona que se había acercado tal vez a abordarme, a saludarme, y la persona fue a decirme que ya él estaba en libertad. Es una amenaza. Claro, inmediatamente yo lo encaré y le dije, qué bueno que usted esté en libertad. Estamos aquí porque no puedo dejarme intimidar. Ando solo y ando sin arma de ninguna fuego. protección. Sí, Exacto. pero a lo mejor si esa persona hubiese sido más agresiva, va a usted y le da un tiro ahí mismo y ya. Exacto, exacto. Entonces, ese tipo de cosas y otras más, imagínese un fiscal culminando ya tarde de la noche, bajando de un tribunal o culminando alguna actividad investigativa, entonces sin duda alguna se necesita la seguridad. Necesita la seguridad. Bueno, ¿y cuál ha sido la respuesta a esta petición? Imagino que eso deberá solicitarlo la Procuradora General de la República en este caso, o el Consejo. Mire, sin duda alguna que el Consejo en la actualidad ha hecho ingentes esfuerzos para ir mejorando las condiciones, porque hay que ser honesto. Se han ido mejorando algunas cosas. Por ejemplo, nosotros hoy día contamos con un bono vacacional, que no teníamos bono vacacional. También contamos con un bono anual, que no contábamos con el bono anual. Es decir, la señora Procuradora se ha preocupado. Por incentivar. Exacto. Sin embargo, esas necesidades son perentorias. El tema de la pensión es nodal. Tenemos una serie de compañeros que ya están en la postrimería de su carrera y que lamentablemente no pueden salir de la institución porque necesitan el salario. Exacto, entonces necesitan mantenerse. Doctor Frías,
pues vamos a desearle suerte entonces Muchísimas en esta gracias. competencia que usted tiene el próximo sábado. Sí, señor, próximo sábado. Próximo ¿A sábado. partir de qué hora son las votaciones? Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 9 hasta las 4 de la tarde. Repita los lugares donde se va a votar. Los diferentes regionales, en la sede de la Procuraduría General de la República, en Santiago, en La Vega, Puerto Plata, San Francisco, San Cristóbal, Barahona, en síntesis Esos son son 10. distritos judiciales. Departamentos judiciales. Ok. Señor. Pues muchísimas gracias, señor Pedro Frías. Gracias a Muchísimas ustedes por la gracias a usted. oportunidad. Un Vamos a placer. desearle buena suerte. Éxitos. Señoras y señores, a ustedes nos vemos mañana.